Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Campus Podcast. Yo soy Iván Pachi y hoy estoy aquí con Oliver. Oliva, ¿qué tal, Oliver? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Encantado. Bueno, ya era hora de tenerte por aquí. Han pasado unas cuantas semanas que hemos estado grabando José y yo, y luego pues algunos viajes que nos hemos hecho de aquí para allá, que tú has estado liado con muchísimo trabajo, pero bueno, ya estamos aquí ahora los dos juntitos. Ya tenía ganas yo de Aquí verte. estamos. Pues yo también de venir por aquí, o sea que encantado. Me vais a perdonar que a veces no os mire a la cámara porque tengo a Oliver aquí abajo, por lo tanto tengo que echar la vista abajo, pero ahora sí que os hablo directamente a vosotros sin mirar a Oliver, que le tengo a veces muy Esto es listo. por los que están viendo el vídeo, ¿no? Los que están Claro, escuchando el claro, esto es podcast, para toda la gente que nos está viendo se en la YouTube, suda como de aquí a Cuenca. en Pero Spotify. efectivamente, muy bien. Os recordamos que estamos en campuspodcast.es, que ahí tenéis la formación online, los planes de perfeccionamiento. Tanto hayáis tenido ya la idea de crear un podcast y aún no sabéis cómo hacerlo, podéis encontrar ahí toda la información para poder aprender a desarrollarlo, como también si lo tenéis ya creado, a cómo perfeccionarlo y cómo llegar y tener mucho más alcance y tener mucha más audiencia. ¿Vale? campuspodcast.es. Y ahora vamos... Déjame decir que las personas que nos están escuchando y no están haciendo el curso, yo no sé qué están esperando, porque tienen el mejor curso creado con, no es por decirlo, los 3 mejores podcasters, o bueno, los 2 mejores podcasters y yo de España, con el primer podcaster en español, con un mentor de podcasting como Iván Pachi, que ha creado podcasts de éxito brutales, y con un servidor. Es decir, que adelante, animaos a hacer este curso de Crea tu podcast de éxito ya, porque vas a tener todas las bases, todos los condimentos, incluso para personas que ya tengan el podcast creado. Iros para allá, el link que os dejamos por aquí en la descripción para adquirir este curso y para transformar vuestro podcast en algo wow, que se lance hacia las estrellas. Para hacer luego cosas tan chulas como las que hace Oliver en su podcast, El Club de los Buenos Días, o lo que hacemos José Antonio Gelado, o yo mismo con nuestros clientes. Oli, Sí. hoy hay una cosa que por eso nos hemos juntado aquí, que a la gente le llama mucho la atención, le interesa mucho y necesitan mejorar y perfeccionar, que para eso tú eres el experto en todo esto, que es en comunicar con confianza, que es lo que tú haces habitualmente, que se nota a la perfección que tienes una confianza en todo lo que transmites. También son años de experiencia, es obvio, pero tú lo enseñas y lo formas en tus clases de comunicación. Pues sí. A ver, comunicar con confianza, fíjate en algo curioso, es en definitiva ser uno mismo casi que al 100% en su mejor versión, no en la versión de los lunes por la mañana, sino en la versión más animada, en la versión que uno llega a mejorar a otras personas, pero ser uno mismo. No ser un locutor súper profesional que habla de depende de qué manera, que dices tú, esto no es nada natural. O ponerte a leer como un loco un guión que se nota a la legua que estás leyendo el guión. Sí. Entonces, comunicar con confianza significa hacerlo de manera natural, siendo uno mismo. Yo ahora estoy intentando comunicar con confianza y con cierta fuerza, usando algunas técnicas, que si quieres entramos ahora a ellas, para ser nuestra mejor versión. Es tú, Paco, que quieres hacer un podcast. Hola, soy Paco. Aquí tenemos a Paco y que quiere comunicar con confianza. ¿Cómo tiene que hacerlo? Pues Paco, tienes que hablarle a tu primo, a tu hermana, a tu madre, a un amigo. Tienes que hablar de tú, tienes que dirigirte a una persona e iniciar como una especie de diálogo donde no está la otra persona. Y aquí está la dificultad, ¿no? Yo lo tengo más fácil hoy porque tengo aquí a Iván Pachi escuchándome, pero si no tuviese a nadie, por ejemplo, y quisiese comunicar con la misma pasión, tendría que imaginarme a un Pachi. Sí. O tendría que imaginarme a otra persona que me está interpelando continuamente. Y esa persona no es nadie más y nada menos que la audiencia, el oyente que te está escuchando, ¿no? Yo me dirijo a ti, lo hago de la mejor manera posible, con la mayor pasión posible, para generarte la máxima confianza posible. ¿Y cómo te preparas para ello? Es decir, justo en este punto en el cual yo no tengo ni idea de cómo transmitir con confianza, creo que sí, pero luego no, cuando me escucho no me gusto, ya sabes, este tipo de cosas que la gente tiene habitualmente esta preocupación. Yo te pregunto, estoy en -5 en comunicación. ¿Cómo paso a -4? ¿Cómo paso a -4 o a -3? ¿Cómo me preparo? Bueno, aparte de contratándonos a nosotros para crear tu podcast de éxito ya, que incluimos la parte de comunicación, aparte de eso, tomando conciencia de lo que acabo de decir. Es decir, que uno, para suplir la parte de confianza, hace cosas al principio que resta y cree que pueden ser
cosas que van a favor, pero que en realidad acaban restando con el tiempo. Por ejemplo, yo soy muy, muy, muy contrario a que una persona que empieza un podcast o quiere comunicar con más pasión y naturalidad se haga guiones literales, es decir, hola, buenas tardes, bienvenido al podcast de Paquito. ¿Cómo se nota, cuando alguien está haciendo eso? Claro, entonces leer un guión es de lo más difícil, es decir, no es el -4, es el 20, ¿no? O sea, cuando uno está ya en un 7 o un 8 en comunicación, se puede permitir hacer guiones para ser leídos, pero punto primero, serán guiones que están escritos de manera diferente, con mucha más naturalidad, y punto segundo, ya llevarás bagaje durante tiempo como para permitirte leer un guión, pero la paradoja está en que con el tiempo te vas a dar cuenta que haciendo un guión por ítems, simplemente apuntando 4 ideas, confiando más en uno mismo, en una misma, va a coger uno más confianza en lo que quiere decir. Vamos a ver, persona que estás escuchando, si quieres hacer un podcast de macramé o de lo que sea, se supone que dominas el tema. Entonces, la confianza sobre el tema que dominas se presupone, porque si no tienes pajotera idea de lo que estás hablando, mal vamos, ¿no? Pero yo te diría, respondiendo un poco a tu pregunta de pasar al -5 al -4, empezando a generar guiones con ítems para que uno se lance a partir de echar un vistazo rápido y cogiendo cierta agilidad en el hecho de decir, aquí estoy, aquí quiero hablar de esto, pero pones simplemente la idea y te lanzas en el micrófono y te comes el micrófono para intentar fijarte en otras cosas, que es qué tono estás utilizando, qué energía estás poniendo y de esa manera pues aplicarlo para que eso funcione. Luego otra cosa que nos hemos encontrado también por el camino durante todos estos años es gente que sí que considera y cree que tiene una muy buena comunicación, que lo están haciendo súper bien y sin embargo han entrado en una zona de confort. Y esa zona de confort les pone muchas barreras para poder seguir avanzando. Y esto también lo hablo desde mi experiencia personal, desde el principio, cuando empecé hace muchos años, que estaba en una zona de confort hasta que de repente me di cuenta de que no estaba comunicando bien o simplemente me había estancado en un modelo en el cual yo estaba muy cómodo. ¿Qué recomiendas tú para una persona que está cómoda en su zona de confort? Imagínate, vamos a poner ejemplo, dices tú, Paco tiene un podcast de historia y resulta que tiene mucho conocimiento acerca de historia. Entonces habla de una manera muy tranquila, nos está explicando la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, nos habla de los tanques, etcétera, pero no está aburrido. Es decir, tiene ya tanto conocimiento acerca de lo que habla que está aburriendo. Él considera que lo está haciendo muy bien, pero sin embargo la audiencia ha dejado de seguirle. ¿Cómo puede pasar del A al B, a otro puesto distinto, y que él coja confianza para decir, sí, tengo mucho conocimiento, pero tengo que cambiar mi manera de contar las cosas? Pues seguramente con una dosis de honestidad y pensando, oye, lo que he estado haciendo hasta ahora no funciona para transmitir con más pasión, tiro para atrás. Tiro para atrás seguramente en lo que estamos diciendo. O si no te has creado el más mínimo guión, empieza a crearte guiones por ítems, con ideas simplemente. Y si te estás creando guiones literales, deja de usarlos y confía más en ti. Y a partir de ahí, juega con ese guión. Es decir, si yo hablo de historia y digo, pues, el día de en el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, hoy os voy a explicar las 24 horas más apasionantes de toda la Segunda Guerra Mundial, porque resulta que ese día se dieron la confluencia de diferentes factores y fue el inicio del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, dices, ostras, si realmente estás diciendo que vas a hablar de algo apasionante y no eres apasionado, tenemos un problema, Houston. Y ahí yo te diría que uno se tiene que permitir, porque al final esta es la clave, introducir reacciones, onomatopeyas, morcillear, que llamo yo, sí, que es saltarse el guión y de repente dices, wow, es que fíjate lo que acabo de decir, ¿eh? Es muy fuerte, esto que te estoy diciendo es muy fuerte. Eso rompe con la cadencia, claro. Claro, es decir, romperse a sí mismo el propio discurso, imaginándose la reacción del oyente, porque en el fondo, cuando estamos hablando solos, yo ahora estoy imaginando un podcast de una persona sola, ¿eh? Con dos personas sería diferente. Pero con una persona sola que hace un podcast donde hace 20 minutitos de contenido, tienes que imaginarte como si fuese un diálogo.
Entonces, a ver, yo, por ejemplo, en mi caso, yo no digo que se haga, ¿no? Pero yo en mi caso, pues yo tengo algunos personajes, ¿no? Oliver, venga, ve al grano, hombre. Entonces, de repente entra el personaje y ese personaje a mí me permite interpelar, ¿no? Que vaya el rollazo de poca ya, que se está acabando ya, ¿no? Bueno, a ver. Entonces, por ejemplo, yo que tengo este personaje que es la Ramona, que es la que sale en muchos programas, ¿no? Que es mi mente pensante crítica, el crítico interior, ¿no? Sí, sí. Entonces, si no existe eso, tienes que imaginarte a alguien que te está escuchando. Tienes que imaginártelo. Y ese alguien que te está escuchando, si tú dices un dato super heavy o acabas de decir una frase con algo contundente, párate, usa las pausas, date cuenta de lo que acabas de decir y dices, wow, te lo voy a repetir porque esto es muy fuerte. Y repites esa idea, juegas con el guión, juegas a una especie de vals donde vas a introducir cosas no previstas, reacciones que se supone que podría tener la audiencia y tú le ayudas a que las tenga teniéndolas tú, porque si tú dices esto es muy fuerte, pero no lo dices de esa manera, hostia, que esto es súper fuerte, esto es realmente wow, cambió el curso de la historia, y no lo dices así, ya, queda vacío, esto cambió el curso de la historia. En el año 1945, 3 de mayo, en Leipzig, Alemania, pasó algo que cambió el curso de la historia. Esto para National Geographic va muy bien. Sí. Pero los... pero para podcast no tanto. Claro. Para podcast me refiero de lo que estamos tratando, no tanto. Claro, entonces yo creo, esto lo voy a defender aquí y en Harvard, que los podcasts que funcionan y son de éxito es porque acaba gustándote mucho la manera de comunicar del podcaster. Totalmente. Si eres una voz más, eres una voz menos. Sí, sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No, hay 100% de acuerdo. Al final la empatía que transmite el host, en este caso el creador de podcast con su audiencia y la confianza, en base se gana gracias a eso, ¿no? Al hecho de que te estoy transmitiendo y te estoy, digamos que, recompensando aquello que tú estás buscando. Estás no solamente buscando un buen contenido, sino una persona que te lo cuente con la misma pasión por la cual tú has decidido darle al play. Es que no solo estás haciendo eso, es que además de generar el contenido, para mí, quien comunica de verdad deja entrever cómo es esa persona. Claro. ¿Sabes? Entonces, sea como sea esa persona, tú fíjate que ha habido grandes locutores a lo largo de la historia que objetivamente no dirías que tenían una locución muy limpia, perfecta y tal. Claro. Estoy pensando, por ejemplo, a dos mariachis que triunfaron en la noche, como son José Ramón de la Morena y el Butanito, ¿no? Saludos cordiales, amigos y amigas. O sea, tenía una manera de hablar que dices, hostia, esto es lo menos natural del mundo. Pero este hombre era así, ¿sabes? O sea, comunicaba de esta manera. Y el otro, arrastrado, que no había manera de que vocalizase ni en la de 3. Sí, sí. Yo lo escuchaba y pensaba, ¿cómo puede triunfar este hombre? Pues porque tenía una manera de ser. Una manera de ser. Claro. Y le importaba, con perdón... Es el carisma. A 3 pueblos. Ahí ha ganado el carisma. Es una de las preguntas que te quería hacer. Es decir, si tú tienes que poner en orden voz, carisma o comunicación, ¿vale? ¿Para ti qué es lo primero? Mira, la voz yo te diría que es lo último, porque al final dicen, bueno, tú, porque tienes una voz así, una voz... A ver, que suele ser lo habitual, ¿verdad? Que a la gente le dicen, tienes una bonita voz, dedícate a esto. Bueno, yo puedo tener una voz de más graves o una voz más aguda y puedo jugar con ella. Es decir, esto se aprende también, sí, ¿no? Y al final, si estás hablando siempre de manera aguda, pues no, tampoco funciona esto como debería funcionar, ¿no? Pero para mí la voz es la que uno tiene y es lo que hay, ¿no? Pero el pecado está en no ofrecer ese carisma, esa manera de ser de cada uno, ¿no? Entonces, encorsetarse, porque el problema muchas veces está en plan, hostia, yo es que he aprendido a comunicar o he aprendido a locutar, he aprendido a decir las cosas de determinada manera y lo escuchas y es correcto, pero al final dices, le falta alma. ¿Por qué? Porque en el fondo esa persona no está comunicando de manera natural. Se ha inventado unos ciertos tonitos y unos ciertos discursos para comunicar de cierta manera y así pues vas tirando, pero que no es natural. Claro. Entonces, si no eres natural y eres tú mismo, en el fondo es sé tú mismo. Que no te importe si te tropiezas, no pidas perdón porque te has tropezado, que esta es una cosa súper vieja. Yo cuando escucho a alguien que se tropieza y pide perdón, digo, pero vamos a ver, ¿tú vas por la vida pidiendo perdón cada vez que te equivocas? O cada vez que dudas, bueno, pues hay bueno, no pasa nada. Otro as de la comunicación que
que todos lo sabemos, o a la gente que nos gusta mucho la comunicación, siempre lo hemos tenido ahí un poco como en muy alta estima, y es obvio, es Jesús Hermida, ¿no? Jesús Hermida, su manera de comunicar, ahí va, era complicada y sin embargo... Buenas noches, amigos, amigas. Este hombre hablaba con una sensación... Cansado. Claro. Y dices, madre mía. Y sin embargo a todos nos fascina. Sí, sí. Bueno, al final lo que explicas es más importante. Por eso te digo que la voz yo creo que al final es lo último. Y depende de cómo los tonos también. Pero sí que es verdad en que hay que ser uno mismo. Hay que ser uno mismo. Y esta gente pues era así, ¿sabes? Entonces no había mucha distancia entre cómo eran y cómo comunicaban. Al final, cuando no existe distancia entre cómo eres y cómo comunicas, poniéndole ganas, evidentemente, Sí. porque no... Ya te digo que la versión del lunes a las 11 de la mañana, pues esa versión no la queremos. Queremos la versión del sábado a las 2 de la madrugada, después de 3 gin tonics. Queremos esa versión. El otro día en una entrevista que hizo Pablo Motos a Pedro Piqueras, al expresentador de Informativos Telecinco durante tantos años y que también es uno de los grandes estandartes de la comunicación en España en los últimos años, le preguntaba acerca de recomendaciones, ¿no?, para los nuevos periodistas y nuevos comunicadores, ¿no? Y le hacían una pregunta que bueno, me llamó mucho la atención y que por su respuesta, que me pareció súper noble y muy real, y sin embargo que es la que en todos o en muchas escuelas de locución, también de comunicación y de periodismo intentan que la gente pues neutralice, que son los acentos, ¿no? Entonces le preguntaron qué le parecían los acentos y que si consideraba que los nuevos comunicadores tuvieran que neutralizar los acentos. Y él dijo, bueno, yo creo que los acentos es una de las cosas más bonitas que tenemos en España, pero no solamente en España, también en otros lugares del mundo, y hay que respetar tu acento. Es verdad que si lo puedes trabajar un poco, si es muy marcado, que los hay que son muy marcados, bien, pero mantén tu acento porque es parte de tu personalidad. Pero tú fíjate que hay personas que su acento gallego no lo disimulan mucho y lo que tú digas va y funciona como un petardo, claro, ¿sabes? Sí, sí. Y yo el acento gallego no lo estoy... Entonces, a mí, claro... Yo estoy un poco de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, si tienes un acentazo... Hay algunos que son muy cerrados, pero hay que mantenerlo. Yo creo que es súper bonito y es parte de ti. Sí, yo qué sé, el pasapalabra, pues se le escapan cosas en andaluz, cada 2x3 al presentador. Claro. Pero es una cosa rarísima, porque o habla muy correcto o de repente se le escapa, ¿sabes? De hecho, es que muchas veces yo lo veo como impostado, sí, que es muy buen comunicador, pero está tenso y cuando de repente se relaja, le sale ahí el acento. Pero yo te diría una cosa, entre intentar comunicar de una manera perfecta y prístina, donde cada una de las vocales suene con una perfección extraordinaria, a comunicar de una manera prístina, pero que no sea tan prístina porque se te escapa alguna cosa por ahí en medio, a una y estas cosas, pues mejor un tono más natural, ¿sabes? Al final tú escuchas la radio y flipas con la de peña que no sabe hablar. O sea, yo escucho la radio, escucho la SER, escucho la COPE y tal, y hay gente que no sabe locutar, tío. O sea, y está trabajando ahí para toda España, ¿eh? Entonces dices, hombre, ¿cómo le vamos a pedir ahora a un podcaster que hable de manera natural, con pasión y tal, si la radio no se está haciendo? Pues yo te diría que no escuches la radio, es que era así de claro. Yeah. Menos los grandes mega cracks, que son los presentadores, que ahí se nota. La mayoría se nota. Pues se nota una diferencia abismal entre ellos y sus segundos o terceros. Sí. Pero una manera brutal. Sí, es gente que si le quitas un guión, de repente son barrio bajeros. O sea, tienen un lenguaje... el diccionario se les acaba muy rápido. El vocabulario se les acaba rapidísimo. También dices, ¡ostras! Pero bueno, no nos pongamos tampoco tan tiquismiquis. No, o sea, al final es Paco, Paquita, lánzate, sé tú misma, ponle pasión y habla con pasión de lo que te apasiona. Porque al final eso es lo que va a hacer que tu podcast sea de éxito total. Bueno, ya estáis viendo aquí en Campus Podcast hoy este episodio lo hemos destinado a una de las cosas que más nos gusta, aparte de poder opinar, también compartir información, actualidad, entrevistar a compañeros. Hoy lo hemos dedicado a dar una mini formación que es una parte muy pequeña de todo lo que podéis encontrar en campuspodcast.es, en la formación que hemos creado Oliver Oliva, José Antonio Gelado y yo
mismo. La parte de comunicación es terriblemente importante, ya lo estáis viendo, si no lo sabíais, que yo creo que sí, y a lo que sí os invitamos es a que entréis ya en campuspodcast.es y veáis el gran glosario y la gran formación que hemos creado no solamente en comunicación, sino que en todos los aspectos relacionados con el mundo del podcast. Oliver, yo creo que damos hoy por concluido esta pequeña masterclass relacionada con comunicación. A mí me ha encantado, pero es que a mí siempre me encanta estar aquí contigo grabando y hablar de cosas de comunicación. Así que nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio. Y a ti que nos estás viendo, pues un placer tenerte aquí. Ya sabes que puedes dejarnos tus comentarios o compartir este contenido con tus contactos. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Un abrazo.